Bueno, y ahora vamos a ver lo que es suma directa, ¿está? Que es una definición que se hace sobre la operación suma entre subespacios. Vamos a decir que la suma de dos subespacios es suma directa si, solo si, la intersección solamente tiene el vector nulo, ¿tá? Recuerden que este 0 era, a mí me gusta escribirlo de esta forma. Y se simboliza de esta forma. Cuando la suma es suma directa, lo que hacemos es al más meterlo dentro de un circulito. Vamos a analizarlo en R3, porque así lo podemos analizar geométricamente, pero esto se puede extender a R4, R5, Rn, matrices de M por N, polinomios, ¿está? A ver, la primera posibilidad geométricamente que tenemos en R3 es tener dos rectas. Dos rectas que no sean paralelas, porque si son dos rectas paralelas que al ser las dos subespacios, las dos tienen que contener el vector nulo, no nos queda otra que sea la misma recta. Entonces tendría poco sentido analizarlo, la intersección sería la misma recta porque sería solamente, o sea, tengo dos ecuaciones, me darían dos conjuntos, pero los dos serían exactamente el mismo conjunto. Entonces, bueno, tengo el subespacio S1 y el subespacio S2, que son dos rectas en R3, que por ser subespacios contienen al vector nulo, y como no son paralelas, se cruzan solamente en ese punto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la intersección es el vector nulo, por lo tanto, la suma de esos dos subespacios que generan, o están generados, mejor dicho, por el vector B1 y B2, que son los dos vectores directores, me están generando cualquier punto, pues digamos, si yo sumo B1 con B2, voy a generar cualquier punto del plano que contiene a S1 y a S2. ¿Tá? Entonces, yo lo que tengo es una suma directa porque la intersección es solamente el vector nulo y ese va a tener dos dimensiones y va a ser un plano, ¿tá? Que contiene esas dos rectas. Otra posibilidad son dos planos que se cortan. En este caso, también van a contener, su intersección va a ser el vector nulo, pero además hay una recta, o sea, dos planos solitos no se pueden cruzar en un solo punto, se van a cruzar en toda una recta. Es decir, que la intersección no va a ser el vector nulo solamente, es el vector nulo más toda esta recta. ¿Tá? S1 más S2 va a estar generado por cuatro vectores que van a ser los dos vectores de la base de un plano y los dos vectores de la base del otro plano, pero estos van a ser LD. Cuando miremos nos vamos a encontrar que tres de ellos serán linealmente independientes. ¿Por qué? Porque dos planos, si los empiezo a sumar los vectores de esos dos planos, voy a generar todo R3. Puedo generar un punto, un vector, en cualquier lugar de R3. Por lo tanto, la suma de S1 más S2 va a dar R3, pero no es suma directa. ¿Tá? Esta es la diferencia con las dos rectas. Las dos rectas generan S, la suma genera S y son suma directa, por eso al más lo ponemos con el circulito. Otra posibilidad es que un espacio sea un plano y el otro sea una recta. Esa recta puede ser que esté incluida. Si la recta está incluida, la intersección va a ser la propia, perdón, acá está hablando de la suma. La intersección va a ser la propia recta, o sea que S1 intersección S2 va a ser la propia recta que es igual a S2, por lo tanto no es suma directa, y S1 más S2, digamos de esta forma, si la recta está dentro del plano, juntar S1 con S2 no le agrega información a S1, o sea que la suma va a ser el propio S1. Y por último tenemos el caso de un plano con una recta que no está incluida en el plano, perdón, entonces solamente se van a cruzar en el vector nulo, en el centro de coordenadas, por lo tanto la intersección va a tener dimensión 0, la suma va a estar formada por los tres vectores, o sea, los dos vectores que forman al plano, que hacen la base del plano, y el vector que es la base de S2. Por lo tanto, con los dos subespacios voy a poder armar cualquier vector del espacio R3. Entonces, la suma arma
genera todo R3 y es suma directa. Bien, acá tienen algunos ejemplos para resolver. Digamos que el concepto de suma directa es solamente saber la definición. Desde el punto de vista analítico no agrega nada nuevo porque lo que tienen que hacer es calcular la intersección y ver si la intersección es solamente el nulo o hay más vectores que están dentro de la intersección y entonces de ahí definir si eso no es suma directa. Así que eso no agrega nada nuevo.